Estás escuchando 360 Radio, el programa número 1 en Antioquia. En 360 Radio, hablan los candidatos. Juan Luis Castro Córdoba es candidato al Senado por el Partido Liberal L33. Bienvenido a la mesa de trabajo, ¿cómo le va? Hombre, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Juan Luis, ¿cómo va la campaña por todo el país? Recordemos, y acá estamos haciendo pedagogía hasta más no poder. Senado pueden votar en los 32 departamentos de nuestro país, ¿cierto? Sí, claro que sí. Y en el exterior también. En el exterior también. En este momento, pues, te puedo decir que ya me recorrí el país de norte a sur y de oriente a occidente. Hemos estado en La Guajira, casi hasta el Amazonas, en los Santanderes y hasta en Urabá. Y bueno, tenemos bastantes equipos de trabajo a nivel nacional. Estamos haciendo una campaña bastante dura, pues, desde el sentido de que estamos trabajando para que el 9 de marzo se vea reflejado ese trabajo en las urnas. Esa es una pregunta que se la hacemos absolutamente a todos. Y ustedes, como miembros del Partido Liberal y como persona que se ha recorrido todo el país, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los colombianos? ¿Qué le dicen a usted cuando lo ven recorriendo las calles, en actos proselitistas? Doctor Juan Luis, me preocupa esto, ¿usted qué haría por esto? ¿Qué le impulsaría? ¿A quiénes va a defender? Bueno, hay unos temas que salen a colación con mucha frecuencia. El desempleo es uno de ellos, el tema de la salud, el tema de la educación, el precio de la gasolina, la paz. Esos serían como los temas que más he escuchado recorriendo todos los departamentos del país. Y bueno, ¿usted cree en la paz del presidente Santos, del proceso que se lleva a cabo en La Habana? Sí, yo sí. Yo creo que este país lleva ya más de 50 años en guerra. Yo creo que ya estamos en una época en la cual el colombiano está pidiendo algo distinto a lo que siempre hemos venido haciendo. Y no solamente por eso, sino porque eso ha generado pérdidas humanas, materiales y en valores que han ido en detrimento del país. Y yo creo que ya es momento de que busquemos una salida negociada al diálogo, pero que sea, pues, efectiva, ¿no? Así es. Su madre, la ex senadora Piedad Córdoba, fue una abanderada, o es una abanderada de la paz, porque sigue luchando por ella. Y me imagino que ella también ha estado de acuerdo con este proceso. No se puede politizar porque lo haga X o Y persona, sino por lo que busca, ¿no? Claro que sí. Y no solamente eso, sino que lo que uno encuentra a nivel nacional es un clamor para que este conflicto se acabe. Yo vuelvo y lo repito, como lo he dicho en varias ocasiones, que el proceso de paz de La Habana tiene que ir acompañado de una serie de reformas estructurales a nivel nacional que nos permitan tener un país en paz. La paz no solamente es que las FARC se desmovilicen, entreguen las armas, sino que también implica unas reformas como que la gente pueda ir donde el médico y tener una atención médica adecuada, eficiente y posiblemente gratuita, que todos los jóvenes de este país puedan ingresar a la universidad, no como en este momento que solamente 2 de cada 10 jóvenes que terminan el bachillerato pueden entrar a tener una educación superior, que las personas en general puedan tener la tranquilidad de salir a la calle, de disfrutar de su vida, de su familia, de su trabajo. O sea, la paz implica muchas cosas, eso es lo que quiero decir, y para eso se requieren reformas estructurales, no solamente que un grupo armado deje las armas y sus convicciones políticas y la manera de ejercerlas, sino que hayan unas reformas estructurales que le permita a todos estos jóvenes que están inmersos en la violencia, porque son muchos, no solamente de los grupos irregulares, sino de los combos, de todas estas cosas que estamos viendo en Medellín, y que puedan participar de manera productiva en la construcción de un país distinto. Hablemos de reformas. Si usted llega al Senado, que creo que va a ser así por el trabajo que ha adelantado, ¿cuáles son las principales reformas que adelantaría, proyectos de ley? Bueno, lo primero que yo creo que es fundamental ponerle atención al tema de la salud. El tema de la salud no es solamente los hospitales y los médicos. El tema de la salud tiene que ver con el desarrollo a nivel global del país. El tema de la salud tiene que ver con las vías terciarias. El tema de la salud tiene que ver con acueductos y alcantarillados. En este momento hay varias regiones del país donde hay epidemias de dengue y que tiene que ver con los reservorios de agua que se estancan y se prestan para hacer caldos de cultivo para infecciones. El tema de la salud tiene que ver también con la nutrición, por ejemplo, de los niños que están en edad escolar, o de los 5 años,
y que al ir a la escuela, por ejemplo, no tienen o al ir a los jardines no se les alimenta de manera adecuada por las regiones donde viven. El tema de la salud me parece a mí que tiene muchas aristas y que se debe buscar la manera de solucionarlo de manera congruente y adecuada. ¿Cómo va Juan Luis en materia de educación? Bueno, el tema de la educación es otro de los puntos pivotales de mi campaña, por lo que te mencionaba ahora. Aquí solamente de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, solamente 50 se gradúan de bachillerato. Y de cada 10 estudiantes que terminan el bachillerato, solamente 2 ingresan a la universidad. Lo que uno nota en los países que tienen bajos índices de violencia y que pueden tener los mismos indicadores desde el punto de vista económico que Colombia, es que esos países tienen un énfasis en la educación bastante pronunciado y tienen una asistencia escolar muchísimo más alta de la que nosotros tenemos. Yo no creo pues que solamente sea encerrar a los jóvenes en una escuela y dejarlos allá para que no salgan a la calle a hacer actos delictivos, sino que el concepto de educación está errado para la mayoría de la gente, me parece a mí. La educación, uno no va a la escuela a aprender a leer y escribir. Uno va a la escuela a aprender a socializar, a aprender a negociar, a aprender a moverse en los ámbitos sociales, a aprender a respetar los derechos de los demás. Por eso la educación es tan importante, porque son esos espacios los que le permiten a un adolescente, por ejemplo, entender las reglas, entender cómo funciona la sociedad, de qué manera se debe mover uno en un ámbito social, respetando las normas para ser exitoso y estar en armonía. Entonces, ese es uno de los temas que yo creo que es fundamental. Yo lo he dicho varias veces, aquí hay que garantizar a que los estratos 1, 2 y 3, o por lo menos el estrato 1 y 2 tenga acceso a educación de manera gratuita. Yo creo que es la única manera en que esas personas van a poder ingresar a la universidad. Yo creo que hay que darle muchísimo más apoyo a la educación pública y a la privada, porque aquí en este país no hay investigación. Colombia no tiene absolutamente cero inversión desde mi punto de vista en investigación, porque lo que se hace en Colciencias y lo que se hace desde el sector privado es mínimo comparado con los países desarrollados. Y cuando uno mira los presupuestos nacionales de los países que son de avanzada, tienen unos presupuestos en comparación con el Producto Interno Bruto que son muchísimo más altos que a comparación de lo que se invierte aquí, que es ínfimo. La calidad de la educación es muy baja. Ya sabemos que hace como 3 semanas salió el informe donde Colombia quedó prácticamente de última en términos de calidad, y el déficit que tiene el gobierno con el presupuesto en educación es de 11.3 billones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, si uno convirtiera eso en billetes de 5.000 y los juntara haciendo caminitos, podría ir a la luna y volver 2 veces. Entonces, el tema de la educación es fundamental para el desarrollo de este país y para el posconflicto, porque nosotros no podemos seguir dejando a estos jóvenes a la deriva. Y yo creo que nosotros los jóvenes tenemos que hacer parte de este país. O sea, si no, entonces ¿cómo vamos a hacer? Estás escuchando 360 Radio, el programa número 1 en Antioquia. Doctor Juan Luis, en una de sus cuñas radiales nos encontramos con el temita de la Ley 100. Esa Ley 100 ha perjudicado mucho la salud, ¿no? Bastante porque generó un concepto de salud diferente al que se debería tener desde un Estado. Si yo, por ejemplo, le hiciera la pregunta a usted de que me vendiera 200.000 pesos de su salud para yo comérmelos, ¿usted me los puede vender? No, ni me ha faltado. Eso no pero no se puede. El concepto es que no se puede. Entonces, lo que ha sucedido aquí es que la salud se volvió un concepto, se le trató como de vender y de comprar, de volverlo algo mercantil. Y la salud no se puede comprar ni vender. La salud, uno empieza la vida con un 100% de salud, y a medida que avanza la vida eso va disminuyendo. Sí. Y lo que se debe hacer es garantizar que ese ahorro de salud, por decirlo así, se mantenga a través del tiempo. Entonces hay que hacer unas estrategias con lo que tiene que ver con promoción, prevención en salud, para mantener esos estadios de salud. Todos nos tenemos que morir eventualmente, o sea, eso es parte del curso de la vida. Pero uno no puede generar empresas como las que se generaron aquí, que son empresas prácticamente de la muerte, donde se le niegan servicios básicos de atención médica a los sectores más vulnerables de la población. O sea, si nosotros creemos que el concepto de salud debe ser ese, de un negocio, entonces pues sencillamente todo el que tenga más de 50 años, que tenga pena de muerte, que lo maten, y ya imagínese todo, se ahorra toda la cotización de la vida de la gente mientras trabajó, y después de 50 años, que es cuando uno realmente empieza a tener problemas, que la gente no viva. Y si una persona tiene cáncer, pues que le metan un tiro de una vez.
y si una persona tiene o sea, esos conceptos de salud no deben primar. Lo que se debe primar es mantener el equilibrio en términos de salud. Y desgraciadamente, con lo que ha pasado con la mercantilización de la salud en este país, desde el punto de vista de que a los médicos aquí en muchas empresas se les exige que no manden muchos exámenes médicos, que no atiendan mucho a los pacientes, que no refieran mucho a los pacientes a especialistas. Toda esa serie de cosas ha hecho que de una u otra manera se deteriore la prestación de la salud, pero no solamente eso, sino que el enfoque no es el de salvar vidas, sino de ahorrar plata y hacer más plata. Juan Luis, ¿usted está comprometido con una reforma a la justicia? Yo creo que sí, yo creo que aquí hay que mirar y buscar la manera de que la justicia sea más eficiente, de que se descongestionen los procesos, de que de una u otra manera podamos hacer cosas que hagan que nuestro sistema penal, nuestro sistema judicial funcione de una mejor manera. Ahora, la educación y la salud pues son fundamentales, usted lo ha dicho, pero el tema del hacinamiento, vimos lo que pasó en Barranquilla, claro, 10 muertos, 40 heridos, el Ministerio de Justicia no dice absolutamente nada, la exministra Ruth Estela dice que acá no podíamos construir cárceles. Salió un nuevo código carcelario que permitió que muchos salieran para sus casas. Ahora en agosto salen un montón de paramilitares. Nomás pagaron 8 años y ya salen. ¿No cree usted que el camino para que se acabe eso es construir cárceles? ¿O qué solución cree usted que es? Bueno, yo creo que hay soluciones a corto plazo. Las soluciones a corto plazo que tienen que ver con el hacinamiento sí debe ser poner a disposición de los reos más cárceles, o sea, más establecimientos carcelarios. Eso es una solución a corto plazo, pero las reformas que de una u otra manera pueden ayudar a que esto no ocurra es, por ejemplo, hacer una reforma de la justicia que sea más eficiente, que hay mucha gente que entra a la cárcel con la sospecha o con la acusación de la fiscalía, y eso hace que, por ejemplo, una persona pase 2 años en la cárcel para que después se demuestre que es inocente. Bueno, también hay otras reformas que les mencionaba ahora que son estructurales y que tienen que ver con la construcción de este país. O sea, yo creo que a futuro, si nosotros lográramos hacer una reforma en la educación que le permitiera a los estratos 1, 2, 3 tener educación, que tuviéramos unas leyes, una reforma a la salud que le permitiera a la gente, por ejemplo, que tengan niños de 0 a 5 años que les presten su atención gratuita, que los niños de 6 a 18 años que estén en el colegio tengan alimentación gratuita en las escuelas para que no vaya a haber desnutrición, que puedan estar en otros espacios, que se cree más lúdica, que se hagan reformas de tipo estructural en este país. Yo creo que eso también va a contribuir bastante a disminuir los índices de criminalidad y evidentemente a tener un país que pueda vivir mejor en paz, y para eso hay que generar empleo, hay que generar otro tipo de escenarios. Yo creo que Colombia es uno de los países con más militarización, es el tercer país con más militarización en el mundo. Tenemos tenemos como 450.000 hombres activos en nuestras Fuerzas Armadas y seguimos teniendo unos índices de criminalidad bastante altos, unos índices de inseguridad bastante altos, y yo no creo que la solución sea invertir más y más y más y más en más ejército, más policía, más gasto en lo militar. No porque tenga nada en contra de eso. Todo ciudadano tiene derecho a la seguridad, eso es un derecho fundamental, sino porque por ahí no es la solución. Y lo que usualmente pasa cuando ese tipo de inversiones suceden es que si hay una etapa inicial, por ejemplo, si en este momento aumentáramos el pie de fuerza en 50.000 hombres, por decir algo, evidentemente que los índices de criminalidad van a bajar, pero eso es temporal. Posteriormente los criminales se adaptan, mejoran, hay más, lo que sea, y vuelven y aumentan los índices de criminalidad. Entonces esas no son las reformas que nosotros debemos de hacer. O sea, hay reformas que tienen que ser a largo plazo y que pueden contribuir muchísimo más a que la criminalidad definitivamente disminuya, y tiene que ver con todos nosotros. O sea, uno no puede vivir en un país donde hay tanta impunidad, donde se ve tanta injusticia desde todos los estamentos del poder, y esperar que la población se comporte de manera civilizada. Esto también tiene que ver con los valores, con la manera en cómo se generan diferentes espacios, con la manera en que nos tratamos los unos a los otros. Yo insisto mucho que la política tiene que empezar a sensibilizar. Nosotros tenemos que tratar desde el Congreso de la República a ser más sensibles, a hablar de esperanza, así suene crunchy, hablar de amor, hablar de cosas que sean más humanas, porque me da la impresión a mí de que nos hemos vuelto muy materialistas,
hemos objetivizado mucho la relación de los políticos con la política y con la población, y no nos ha permitido que tengamos un país diferente. Doctor Juan Luis, muy amable por habernos acompañado el día de hoy. L33 al Senado. Sí, claro que sí, la edad de Cristo. La edad de Cristo. Feliz tarde para todos. Estás escuchando 360 Radio, el programa número 1 en Antioquia.